va? Muy bien. ¿Lo conoce a Martín Soria? No, en absoluto. Primera impresión de lo que está pasando con una semana sin ministro, un nombramiento de un ministro que no puede asumir sino hasta dentro de un rato. La verdad que es bastante desalentador lo que uno va viendo, porque se ve que crece la tensión, crece el conflicto, crece el intento de avasallar un poder de la República, como es el Poder Judicial. Parecería que, por lo que se escucha periodísticamente, y el eventual futuro ministro no parecería desmentir, como esas críticas fuertes a la justicia que realmente no contribuyen a nada y son un atraso para nuestra República, ¿no? Aumentar la grieta, aumentar la confrontación, pensar a la justicia como un bloque monolítico que no lo es, porque la justicia está compuesta por hombres y mujeres que ni se conocen entre sí, muchos de ellos, que para que la ciudadanía entienda, ¿no? La justicia se compone de distintas instancias y hay controles muy férreos de lo que hace un juez de primera instancia, por la Cámara de segunda instancia, por lo que hace el Tribunal Oral, por la Cámara de Casación. Entonces, tratar de banalizar todo esto y tratar de manchar a lo que constituye el Poder Judicial, uno de los poderes de la República, para que existan estos contrapesos, realmente es muy preocupante y me parece que vamos camino hacia una profundización del conflicto. Venimos de una ministro que muchos escuché decir que era moderada y que lástima que se fue o qué pena o ahora iba a haber más tensión. La verdad que desde que empezó este gobierno el ataque, los embates contra la justicia fueron terribles, fueron no furiosos. confundirse usted, Lozardo no era una paloma. No, yo no sé, le he tratado alguna vez personalmente y me parece una persona amorosa. Encantadora. Pero la verdad que su papel como ministra de Justicia no puso ningún freno a lo que se vino, que son, en el minuto 1, empezar con el tema de la jubilación de los jueces y fiscales, que determinó que muchos jueces y fiscales incómodos para el gobierno se empezaron a hacer sus trámites jubilatorios. Después la reforma judicial, la reforma de la ley del Ministerio Público, los ataques a los jueces Bruglia, Bertuzzi, Castelli, los ataques al procurador Sosa, al procurador Casal, que ahora parecería que es una de las primeras cosas que habló el futuro ministro. Dijo que el procurador Casal está atornillado en la Procuración General, lo cual es una cuestión que la ciudadanía debería saber, que hay una ley que dice que cuando hay una vacante de procurador general, el procurador más antiguo ante la Corte, que es el doctor Casal, ocupa interinamente ese lugar. Él no está atornillado, está ahí, porque la ley dice que está ahí. Claro. Más allá de que es una persona de carrera, más allá que ha hecho todas las instancias del Poder Judicial, más allá de que el propio candidato del presidente, el doctor Rafeca, habló cosas excelentes del doctor Casal, realmente estos ataques lo único que parecería ser que van en una sola dirección, que busca lograr cierta impunidad en los casos de corrupción que van llegando a la Corte, uno de los principales ataques, pasan por la Procuración y a la Casación, los ataques al juez Hornos. ¿Sabe qué? Me quedé pensando, dije cuando dije procurador Sosa, el inconsciente sabio. Usted hace análisis porque Sosa era el de Santa Cruz, que lo volaron y con 2 órdenes de la Corte nunca... ¿Siente que hay un intento? Porque me parece que el modelo Santa Cruz es un modelo bien claro. ¿Hay un intento de santacruzizar la justicia nacional? Y realmente yo no sé exactamente qué hay en la mente de las personas que buscan estos cambios tan abruptos y estos ataques al Poder Judicial. Lo que yo sí veo que no hay un respeto por la división de poderes. Y eso no es bueno. No hay un respeto. Lo mismo que esta teoría del lawfare, esto que algunos lo quieren tratar como un tema doctrinario. El lawfare no es un tema de doctrina, ni está. Es a lo sumo una teoría conspirativa. Todo lo que no me gusta es lawfare. Claro. Cuando a mí me persiguieron y me hacían causas por el tema de Báez, también era lawfare. No, yo me defendí y salí airoso porque pude probar que yo no había hecho nada mal. Estas personas que echan mano al lawfare para ensuciar a toda la justicia, no dicen nada de las pruebas que hay. Sí, pero le quiero decir que de estas personas incluimos, obviamente, a Cristina, al presidente Alberto Fernández y hoy a Soria, porque hoy Soria salió a defender la teoría del lawfare y a decir, existe lawfare, la Corte está desprestigiada, la vicepresidenta necesita la absolución. Digo,
Me pareció que si alguien creía que venía alguien tibio... Imaginémonos si los miembros de la Corte dijesen, claro. este presidente está haciendo mal las cosas, ¿por qué no viene otro? Imagínense, claro, o sea, sería un escándalo. Bueno, acá parecería, y ya nos estamos acostumbrando, y eso es lo que me parece grave como sociedad, nos estamos acostumbrando a mancillar la honra, el honor, la trayectoria de jueces y de fiscales que hace años que ejercen su función, que han tenido montones de casos y que han sido probados en su comportamiento a lo largo de años y que posiblemente no se conozcan entre sí y que posiblemente la gran mayoría fueron nombrados justamente por el kirchnerismo. Entonces, es como, me da la sensación que esta nueva agenda que parece que va a tener la justicia, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa? ¿A qué ciudadano le interesa? Digo, ¿A los papás de Maya le interesa? No. A los que ven que el violador que es condenado por un tribunal oral, bueno, puede irse a la casa, porque hay pandemia, porque todavía no está firme, porque ahora va a revisar la casación, la corte y algo intermedio que piensan crear. Realmente esas son las cosas que preocupan a la sociedad. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? Yo creo que claramente a un sector de la decisión de esta alianza, digamos, que encabezado por la vicepresidenta de la Nación. Que como están comprometidos en sus causas judiciales y como nunca, por lo menos yo nunca escuché una expresión pública que me explique los bolsos de López, que me explique la Rosadita contando billetes, que me explique la confesión de Jaime, un secretario súper importante, porque ahora los vemos como pobre que está preso, denle una domiciliaria. Pero Jaime era un secretario de Estado muy poderoso y que confesó que fue coimero. Entonces, y Chicone, y todas la cartelización de la obra pública y los enriquecimientos públicos. ¿Por qué no me explican un poco? ¿Por qué no me dicen, no, pero la verdad que en Notesur estaban ocupadas las habitaciones? Estaba no sé quién, denme un nombre, algo. ¿Por qué no nos defendemos, como corresponde, frente al juez, de las pruebas que hay? O, por ejemplo, ahora que el juez Hornos se reunió con Macri, es la novedad. Más allá de que para mí no tiene nada de malo que un presidente se encuentre con un presidente de una Cámara, porque el doctor Hornos también estaba a cargo de muchas cuestiones como el patronato de liberados y muchas cuestiones de orden público que ameritan por ahí una reunión con el Poder Ejecutivo. En sí yo creo que no tiene nada de malo, pero bueno, no sé, ¿alguien se fija lo que escribió Hornos en ese fallo que ahora critican y que lo llaman lawfare? A ver, para rebatir los argumentos, porque nosotros tenemos que escribir todo y todo lo tenemos que fundamentar, todo tenemos que decir por qué y en todo tenemos que poner nuestra firma y nos hacemos responsables y hay todas instancias de revisión de lo que hacemos. Entonces, tratar de simplificar la cuestión con el tema de la teoría conspirativa del lawfare es una ridiculez, como si fuese ridículo hoy pensar que las causas que empiezan ahora contra Macri también son lawfare. No, pero yo siempre digo lo mismo y estoy convencido que cuando uno se le terminan los sustantivos, los bolsos, la cartelización de la pública, el enriquecimiento ilícito, tiene que usar adjetivos. Entonces, digamos, lo magnifica con adjetivos. ¿Cristina y Alberto son iguales a la hora de la mirada de la justicia? No lo sé, a ciencia cierta no lo sé. Por el ejercicio a mí me parece que bueno, el Alberto Fernández, que yo alguna vez traté, que alguna vez conocí, sin ser amigo ni nada, pero he coincidido en alguna cuestión con él, tenía una mirada muy distinta a la que parece avalar ahora. ¿Cómo era y cómo es? ¿Cómo era y cómo es? Y a mí era una persona que daba clases en la Facultad de Derecho, una persona que es hijo de un juez, una persona que moderada, una persona con la cual se podía hablar. Yo compartí con él mi corta experiencia en el Poder Ejecutivo durante el año 2003-2004. Realmente hoy veo estas cosas y veo la gran cantidad y la biblioteca enorme que hay de contradicciones. Y bueno, entonces es muy difícil pensar hoy... Videoteca de contradicciones. Y porque realmente del caso Nisman, era uno de los principales atacantes de las cuestiones de corrupción del kirchnerismo, una de las primeras voces que se levantaban. ¿Y cuál cree que es? ¿Aquel o este? Y no estoy en condiciones de saberlo, yo no lo sé, pero bueno, evidentemente por los hechos uno
uno es lo que hace, ¿no? Y ahora estamos viendo esto que está pasando y vemos un avasallamiento al Poder Judicial que él bien sabe que es un poder independiente y que los mecanismos de control que ya existen en el Poder Judicial no son los que están ahora esbozando y que esta reforma judicial elefantiásica a un costo enorme, porque no nos gusta cómo está Comodoro Pi, simplemente cuadriplica el problema a un costo enorme para todos los ciudadanos que estoy seguro que no les interesa en absoluto que haya 94 jueces en Comodoro Pi. Realmente, para mí, hay tantas contradicciones que es muy difícil pensar algo lúcido de todo esto. Porque lo que interesante es que creo que todos coincidimos, y usted me parece que también, que hay que modificar algunas cosas, que la justicia merece una serie de cuestiones de mayor transparencia, agilidad, reforma. El punto que bajo pretexto de esta cosa se quiere introducir ¿qué cosa? Sí, pero además nada de estos temas que a todos les interesarían, una justicia más veloz, investigaciones más eficaces, más cortos términos de que quede firme una sentencia. No puede ser que una sentencia quede firme a los 15 años. Claro. Eso es una locura. O sea, realmente, bueno, todas las reformas apuntan a todo eso complicarlo más, no solucionarlo. Y todo parecería que están buscando la forma de esmerilar a la casación y esmerilar a la Corte, porque ahí son las dos últimas salidas a devoto. Cuando las causas pasan por ahí, ya se va terminando. Me lo traduce para el que, gracias a Dios, no sabe de derecho y es esmerilar. ¿Qué es la Cámara de Casación? ¿Por qué uno trata la quieren correr y a la Corte? ¿Cuál es la idea? Bueno, la Cámara de Casación básicamente es la instancia revisora de las sentencias que dicte un tribunal oral. El tribunal oral, compuesto por 3 jueces, es el que juzga la conducta de un imputado que ya viene procesado por una primera instancia, que a su vez fue dictada por un juez de primera instancia y revisada por una Cámara de Apelaciones en esa primera instancia. O sea, una cosa es la Cámara de Apelaciones para los jueces de primera instancia y otra cosa es la Cámara de Casación para las sentencias como la sentencia de Vudú, la de Baez. Un juez que juntó prueba y dijo, sí, lo tenemos que someter a juicio. Primer momento. Segundo momento, tribunal oral. Juzguemos estos hechos que se juzgaron. Culpable o inocente. Revisa la Cámara de Casación. Lo que se quiere es jorobar, esmerilar, usted lo dijo. Claro, se está buscando esmerilar, cambiar, sacar a la gente que, por decirlo de una manera gráfica, son como las dos últimas salidas antes del peaje, que es devoto. O sea, claro. ¿Por qué? Porque es la casación y después la Corte. La casación es la que va a revisar los fallos de los tribunales orales, la que va a revisar el fallo de Baez, la que revisó el fallo de Vudú. Esa es la casación. Y después de la casación solamente queda la Corte. Claro. Entonces ahora estamos buscando, están diciendo, vamos a poner una instancia intermedia, o lo primero que dice el ministro, según trascendió, la Corte funciona mal. Sí. O sea, ¿cómo va? A mí me parece algo nunca visto. Es como usted dice, ¿no? Y que yo me permití escribir. Mañana Rosán, el presidente de la Corte, Carlos Rosán, que se levanta y dice, el Poder Ejecutivo funciona mal. Verdad, claro. Lo vuelan por el aire automáticamente. Pero claro, pero vamos muy lejos además, porque el doctor Boico, que yo no lo conozco y me imagino que habrá dado un brillante... No, Rosán, de vuelta, hoy tengo el inconsciente muy a flor de piel, Ojo con lo que me está pasando, Es Rosecrans. Bueno, este doctor Boico, que va a ocupar la Cámara Federal, también un lugar estratégico para las causas de corrupción, bueno, resultó ser el abogado de la doctora Kirchner. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los propios jueces, como ya han sido jueces nombrados por el kirchnerismo, empiecen a fallar también en contra del kirchnerismo en causa de corrupción? ¿Qué va a pasar? También va a ser Lofer. No le quepa la menor duda que va a ser Lofer. Es un insulto a la inteligencia de todos los argentinos. El Lofer es un insulto a la inteligencia. Y para mí sí, realmente, porque es como cuando ya no tengo argumentos para defenderme, no tengo cómo rebatir la prueba, porque me sacaron una foto revoleando bolsos, o porque contando millones de dólares en un lugar, o tengo un funcionario importantísimo que confesó aceptar sobornos, o tengo, no sé, recordemos el caso de Felisa Micheli, no sé, es tan larga la lista, que pensar que todos esos casos fueron obra de una conspiración de jueces y fiscales malditos que querían jorobar a un inocente, realmente es un insulto a la inteligencia de los argentinos. Es porque nadie se pone a mirar y a decir, no, pero esta prueba
esta prueba es falsa, o esta prueba está mal, o esto que están diciendo en realidad yo lo contrarresto con esta otra prueba. Eso no pasa. Las monjas no existieron, los bolsos no estaban, Jaime no se arrepintió. Los 31 arrepentidos con el abogado al lado que confesaron, empresarios importantes que confesaron participar en hechos de corrupción. ¿Cómo borramos todo eso? No se puede borrar. Bueno, entonces todos los jueces y todos los fiscales son malos, son... Y tienen una perversidad ideológica. Y sin embargo, yo como fiscal actúo con jueces, algunos que ni les conozco la cara, y a veces estamos de acuerdo, y a veces no, y yo apelo, y voy a la Cámara, y así funciona la justicia, con un montón de contrapesos, que la gente ni se imagina lo difícil, las pruebas que hay que llevar para llevar a un individuo, a un sospechoso, al juicio oral, ¿eh? No, total. Al juicio oral, nada más te estoy diciendo. Quiero que mis compañeros pregunten, pero quería hacer una pregunta más personal. ¿Vio esta participación in voce de la vicepresidenta en la causa Dólar Futuro? No la vi, pero conozco lo que pasó, sí. ¿Y digo, porque ahí... Bueno, ahí es lo que vengo diciendo. O sea, ¿en qué momento rebatió las pruebas por las que está ahí? ¿Cuándo hubo una defensa de fondo? Yo no la escuché. Yo no la leí en ningún diario. No la escuché. Lo único que escuché fue un ataque a los camaristas. Un ataque a camaristas que además fueron nombrados durante el gobierno de ella. Pero además, ella sabe muy bien que los camaristas no le pueden decir nada. Porque si no los van a recusar. Pero si yo voy mañana al juzgado y le digo a un juez o a un camarista, usted, doctor Campagnoli, me llaman al orden. Seguro. O no le dirán nada. Porque le llaman al orden que le van a decir al policía... Dígale que baje el dedo. La boca a la vicepresidente. Sí, Nacho. Con los dos granaderos atrás. Sí, claro. Es medio difícil, ¿no? Sí, doctor, quiero decirle que coincido en muchas partes de lo que usted está planteando. Ahora, hay algo que me quedó dando vueltas que tiene que ver con lo que planteaba de la presencia de Hornos en la Casa Rosada con el presidente Macri en 2017. Yo le quiero consultar porque fue justamente después de la elección legislativa 2017, fue 48 horas previo a un fallo trascendental, un procesamiento de la entonces expresidenta, hoy vicepresidenta, en una causa clave, un embargo de 10.000 millones de pesos. ¿No cree como especialista del derecho que Hornos debería haber tenido especial cuidado? Digo, si se es honesto, también se tiene que parecer honesto, porque todas estas especulaciones, digo, estaban en el registro de visitas de la Casa Rosada, no es que se hizo a puertas cerradas, pero digo, ¿no debería haber tenido una actitud de protegerse Hornos sabiendo que iba a tener luego que emitir un fallo tan importante? Mire, yo la verdad que no puedo estar en la mente de Hornos y no sé qué haría yo en un caso similar. Ahora, la conjetura de que un presidente de la Cámara de Casación se juntó con el presidente de la República a hablar del procesamiento de Cristina es una conjetura. No sabemos de qué hablaron. Nadie dijo de qué hablaron. ¿Pueden haber hablado de otra cosa? Y es posible. ¿Registraron la entrada de Hornos? Sí. Y realmente son todas cuestiones que uno puede pensar. La verdad que yo no sé de qué peso pudo haber tenido. ¿Qué pasó? ¿El presidente le dijo, métala presa? ¿O le dijo, no la metas presa? Porque realmente son todas conjeturas que hacen los ciudadanos, los periodistas, y está muy bien, pero nadie sabe de qué hablaron ahí. Pueden haber hablado de otras cuestiones institucionales, como un presidente de la Cámara de Casación, y de cuestiones como, por ejemplo, el tema del patronato de liberados, que es un tema que normalmente el doctor Hornos está a cargo de esas cuestiones. Igual no era muchas veces a un funcionario judicial lo invitan del Poder Ejecutivo para dialogar y discutir leyes. Por ejemplo, yo he participado en algunas reuniones hace muchos años. Que un presidente se reúna con un juez no es un tipo penal. Porque ya inventamos que la reunión no es un delito. Usted lo que dijo recién es no sé lo que haría yo. Si a usted tiene causas sensibles contra Mauricio Macri y lo llama Alberto Fernández justamente días previos para que usted tenga una resolución, ¿usted diría? No sé, depende para qué me llame, depende para qué. Yo no suelo atender mucho el teléfono ni verme con nadie y soy muy celoso de mi independencia. Pero entonces, lo que yo quiero decir es que no sabemos qué pasó. Ahora, ¿hablaron del procesamiento de Cristina? Y si hablaron del procesamiento, ¿en qué sentido? Porque yo no sé si todos conservan esta memoria. Muchos decían,
Macri no quiere que vaya presa Hay que Cristina. sostenerla, hay que Que sostenerla. también me parece una ridiculez para mí, porque yo por ahí soy demasiado bien pensado. Yo no creo que el Poder Ejecutivo se deba meter en las causas judiciales. Entonces no me imagino a Macri ni diciendo metan la presa, ni diciendo no la metan presa. De hecho, la cuestión fue muy rara, porque hubo un juez que pidió la prisión preventiva y si bien con debido le sacaron los fueros y fue preso, con el mismo juez pidió lo mismo de Cristina y no no se lo pasó. concedieron. Todo lo cual, a mí, pero yo por ahí... Y no se evaluó de la yo no misma creo manera que- cuando se inventó que Casanelo había ido a Olivos, ¿no? Sí, yo no sé quién lo inventó, ni sé si habrá ido, ni si no habrá ido. Pero lo que yo quiero decir es que si hubiese ido Casanelo a Olivos, en sí no sé qué puede tener de malo que un juez se vea con el Pero presidente. ¿sabes? Sí, hubo una causa en la de Casanelo que terminó cerrada, en la que se mostró que nunca había ido Casanelo a Que ver. la que hubo... Pero en ese momento fue un escándalo. No solo eso, los dos testigos... Y hoy no es un escándalo. Los dos testigos que declararon fue. fueron No, pero condenados. digo, No, hoy por eso, si lo de Hornos no es un escándalo o no es un escándalo, lo de Casanelo, si hubiese... Totalmente de acuerdo. Yo insisto, hay una cuestión. Reunirte un juez con el presidente no es un tipo penal. Ahora, podemos discutir el fondo de la cuestión, si había o no enriquecimiento, si había o no. Digo, pues si no, seguimos discutiendo Claro, de todo. ese es el punto. La o sea, discusión que está planteada hoy en casación y en el ojo de algunos jueces es que Hornos no le informó al resto del tribunal de esas reuniones y que si el motivo que Hornos visitaba a Macri era su relación social con Macri, el juez Hornos se tendría que haber excusado en algunas causas que involucraban a Macri por esa relación social y que sin embargo intervino y resolvió. Eso es interesante. O sea, lo que le están diciendo es que creo que son Figueroa y Catucci que le están diciendo... Ledesma y Slokar. Puntualmente le están pidiendo que renuncie a la presidencia. Claro, si vas en razón de tu función, debiste haberle dicho al resto del tribunal. Te pongo un contraejemplo. Mariano Boriski es otro juez de la Cámara de Casación. Se reunió con Macri. Se reunió por El código. por El el código. código. Y le informó a Casación que iba a reunirse. Claro. Sí. Esa es la diferencia de lo que Tal están vez planteando. primó ahí en Hornos, digo, que la versión que había en Casa Rosada en ese momento es que tenían una relación por fuera de lo que es la política y la justicia, que era una relación casi de reuniones frecuentes. No digo que se vieran siempre, digo que se conocían fuera del ámbito laboral, Y había otro tema del ámbito también. social. Pero digo, estaba Or- recusado en la causa esa. Lo recusaron a Hornos porque si vos, como imputado, tenés la convicción de que el juez tiene una amistad, una relación social, es una causal expresa. El código que es la amistad. Sí, tenés no sé si esta relación social era pública Claro, no como sé, es ahora. se descubrió ahora esto. Ahora justo cuando volvieron a la función se acordaron que Hornos era amigo de Macri y justo ahora se acordaron... bueno, está bien. No, Una pero en ese causa de- momento también se decía, Luis, se decía que incluso habían compartido gimnasio. De ¿Lo hecho, cuando se recusaron o no? habló, Yo no lo cuando sé. se ¿Está habló de recusado? Inés Creo que Weinberg no. de Roca, se decía que el elegido de Macri para la procuración era Hornos Hornos. y que no se le ofrecía porque sabía que lo iban a impugnar por ese tema. Sí, a mí yo lo que me preocupa, yo voy a coincidir en esto, voy a coincidir especialmente con Campagnoli, que es más allá de la convicción de una suerte de ideología malsana que busca perseguir al pretendido progresismo en los gobiernos, porque esto escala. Esto le pasó igual a Lula, que no tiene nada que ver el caso de Lula, nada que ver el caso de Lula con el caso de Cristina. De paso, no tiene nada que ver la fortuna personal de Luis Ignacio Lula da Silva con la fortuna personal de la doctora Kirchner o Lugo, nada que ver. Y si no, ¿por qué no discutimos el tema? O sea, ¿por qué no discutimos cada uno de los temas? Dólar futuro, ¿hubo o no hubo un aprovechamiento? Pareciera que no. Enriquecimiento, me parece que es esta la cuestión, ¿no? Claro, o sea, yo no he escuchado la discusión de los fallos, de los fundamentos del fallo del doctor Hornos 2 días después o cuando fuese. O sea, realmente no sabemos qué fue lo que pasó ahí. Y si un presidente de una Cámara tiene diversas tareas, como ser controlar, repito, el patronato de liberados y otras cuestiones, no me parece raro que se junte con alguien del Poder Ejecutivo, sea el presidente, sea el ministro, o nos vamos a creer que del kirchnerismo nunca se juntaron con ningún juez. No, yo no me lo creo, pero la verdad tampoco sé para qué, tampoco sé de qué pudieron haber hablado. Son todas conjeturas. Ahora, pero lo que es claro es que estamos buscando de alguna manera esmerillar la imagen de un juez de casación que no hace 2 días que es juez de casación, No. ni hace un mes Obvio. que entró Ahora, al doctor, Poder Judicial. Doctor, ¿no? se
se busca esmerilar un poco también, y no voy a hablar de toda la justicia, me voy a referir a Comodoro Pi, también se esmerilan un poco solos. Porque, a ver, algunos datos. Antes del gobierno de Mauricio Macri, las prisiones preventivas en causas de corrupción eran contadas con los dedos de la mano. Llegó Macri a la presidencia y hubo 76 prisiones preventivas a exfuncionarios y empresarios. Alberto Fernández ganó las elecciones, no hubo más prisiones preventivas. Carlos Menem dejó la presidencia y a los 6 meses fue detenido. Cristina Kirchner dejó la presidencia y a los 6 meses fue a su primera declaración indagatoria. O sea, siempre Comodoro Pi investiga el poder cuando deja al poder. ¿No hay también ahí una necesidad de que haya una reforma y rever un poco el funcionamiento de ese tipo de tribunales? A ver, yo he sido bastante crítico toda mi vida de Comodoro Pi y he también estado en carátulas en causas de Comodoro Pi por mi corto paso por el Poder Ejecutivo. Así que conozco bastante eso y sé cómo algunos jueces ponen el pie arriba de una causa, la guardan, la dejan ahí germinando, y hay otros que no, que avanzan. ¿Qué pasó con esto de las prisiones preventivas? Las prisiones preventivas no son una novedad en la justicia. En la justicia se dictan prisiones preventivas desde que yo entré a tribunales de territorio. Claro. O sea, sí, la verdad es que no es en ningún escándalo. Lo que cambió, hay un elemento que cambió que es el desencadenante para mí, que fue la implementación de la llamada ley del arrepentido. La implementación de esa ley permitió avanzar en un montón de causas de corrupción de antes que estaban bastante dormidas por la dificultad de la prueba. Por ejemplo, un caso que también era una causa que ya llevaba 6, 7 años, creo, si no me equivoco, el caso de López. ¿Cuándo la causa explotó y avanzó un montón? Y cuando revolvió los bolsos, porque apareció una prueba irrefutable. Claro. Entonces, también pasó, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, lo que yo sentí es que en esa época que tú marcas, empezaron a avanzar causas judiciales porque se dieron de herramientas a los jueces y a los fiscales que permitieron destrabar causas que estaban en conflicto, ¿no? Un placer verlo, doctor, como siempre. No, el gusto es mío. Siempre invitado.